Bien, bien, bien. Pues vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestra reunión y estamos entonces caminando juntos en esta serie que se llama Libres. ¿Cómo se llama? Libres. ¿De acuerdo? Se llama Libres esta serie. Y estoy seguro de que como en los otros anteriores capítulos, en los dos capítulos anteriores, el día de hoy también el Señor tiene una palabra para tu vida. Y hoy vamos con el capítulo número 3 que se llama Rompe con el egoísmo. ¿Cómo se llama? A ver, más fuerte. Rompe con el egoísmo, exactamente. Rompe con el egoísmo. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, vamos a comenzar por ahí. Yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 24. ¿De acuerdo? Primera de Corintios 10, 24. Y te invito a que abras ahí tu Biblia. Si el de al lado no trae, compártela. Pues ahorita ya prácticamente en los móviles todo el mundo podemos traer una Biblia. Y vamos a leerlo. Dice la palabra entonces: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Voy a volver a leerlo, porque en esto se va a basar toda esta prédica, ¿va? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿De acuerdo? Bien. En estos dos capítulos que hemos hablado en esta serie que se llama Libres, hemos aprendido algo muy poderoso. Y yo creo que nos podemos quedar con dos cosas muy grandes. La primera es que Dios nos ha dado el poder para elegir. ¿De acuerdo? Nos ha dado el poder para elegir lo bueno. ¿Y por qué remarco esta parte? Porque cuando tú y yo estábamos en esclavitud, es decir, antes de conocer de Cristo, nosotros vivíamos esclavizados bajo un yugo que se llama pecado. ¿Ok? Hay que decirle las cosas por su nombre. Pecado. Cualquiera que éste sea. Droga, alcohol, sexo, pornografía, envidia, violencia, lo que sea. ¿De acuerdo? Estábamos bajo ese yugo de esclavitud. Viene nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio y nos hace libres. ¿De acuerdo? Y nos da esa libertad. Sin embargo, esa libertad no es para que tú y yo pues nos perdamos todavía más, no, sino para que elijamos el camino, la verdad y la vida que es Él. ¿Ok? Y lo segundo que hemos comprendido en estos dos capítulos es que Dios diseñó esta libertad y nos dio ese poder para entender que los preceptos, los principios y los mandamientos que encontramos en la Biblia, lo único que buscan es protegernos y cuidarnos. Esa es la complejidad de esta decisión que tenemos que tomar todos a la hora de elegir una cosa. ¿Sí? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué elijo? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. En esa decisión entra esta pregunta: ¿elijo lo bueno o elijo lo malo? Si elijo lo malo, ¿por qué? Y si elijo lo bueno también, ¿por qué o para qué? Bueno, pues vamos a hablar entonces de eso. Y para poder comprender un poco mejor esto de romper con el egoísmo, quiero comenzar con una historia. Y es una historia que muy probablemente ahorita van a identificar, pero esta historia habla de un muchacho en el que Dios vio algo muy peculiar, muy impresionante. Él vio su corazón a diferencia de lo que el hombre veía. ¿De acuerdo? Dios vio características muy únicas en este muchacho y le dio un chorro de cosas. Le dio bendición, beneficios, le dio su protección, le dio su amor, le dio su misericordia. Sin embargo, este muchacho cometió muchísimos errores. Y uno de los más escandalosos y más grandes que cometió fue, primero, que después de o teniéndolo todo, ve una chica, la codicia
la embaraza y para acabarla mata a su esposo de la chica. Entonces te puedes imaginar, teniéndolo todo, si él comete este grandísimo problema, ¿ok? Y andaba como si nada hasta que viene un profeta, y tú esta historia la puedes leer en 1 Samuel, capítulo número 12, 2 Samuel, capítulo número 12, y cuando viene el profeta le dice, oye, ¿no te das cuenta de tu error? Y este muchacho andaba como si nada, ¿no? Y entonces el propio profeta le tuvo que platicar una historia para que comprendiera. Y le dice, mira, te voy a platicar una historia. Y esa historia fue conmovedora. Sí, le dice, imagínate que aquí hay un hombre que tiene 1000 ovejas, 1000 borreguitos. Y acá hay otro que solamente tiene un solo borreguito y lo ama y lo quiere muchísimo y no tiene nada más. ¿Sí? Y entonces imagínate que un día viene el que tiene 1000 ovejas y lo tiene todo y toma deliberadamente la oveja del que solamente tiene uno y se la come. Entonces este muchacho que se llama David se hierve en la sangre y dice, ¿cómo es posible que quepa en alguien tanto egoísmo como para tomar la oveja del que solamente tiene una? Y entonces el profeta lo ve a los ojos y le dice en su cara, tú eres ese egoísta. Por cuanto tomaste la mujer que no era tuya, la embarazaste, mataste a su esposo y quisiste engañar a la nación entera. Y entonces le cae el 20 a David y hace una confesión única, muy importante para esta enseñanza. Y la confesión de David es, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Pero ¿por qué hace esta confesión David si nosotros podemos ver que hay pecados bien definidos hacia personas bien definidas? Por ejemplo, David pecó con Betsabé y a causa de su pecado ofendió a Betsabé porque ella era una mujer casada, pero este cuate la agarró a fuerzas, ¿sí? Y tuvo relaciones con ella. Después manda a matar al esposo, a Urías, y esta ofensa pues peca contra este hombre y ofende a Urías. Y después trata de engañar a la nación entera y peca contra la nación que le había dado su poder para que la dirigiera con integridad. Pero al final no dice, pequé contra Betsabé, pequé contra Urías o pequé contra la nación de Israel. ¿Sabes qué dice David? He pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y eso es una declaración muy poderosa. ¿Sabes? Hay algo muy interesante que puedes leer en este libro donde viene la historia de David y Betsabé, este pecado escandaloso, porque cuando el profeta está confrontando a David, el profeta, Dios habla a través del profeta y le dice, hey, yo te he dado todo, te di mi favor, te puse por rey, te protegí de la persecución de Saúl, ¿sí? Te di fortaleza, te di el reino entero, te di su riqueza, te di todo lo que tú podrías imaginarte y aún más puedo darte o podría darte. ¿Por qué es que tomaste esta decisión? ¿Cómo es posible? Y a la conclusión que llega el profeta y también David por sus palabras es que menospreció la palabra de Dios David. ¿Sí? Y aquí es donde viene la definición de esta prédica, del título de esta prédica, ¿sí? El egoísmo. Al final, David entendió que su egoísmo era tan grave y tan fuerte que había ofendido a Dios. ¿Y por qué a Dios a pesar de que había lastimado a las demás personas? Porque confrontaba la naturaleza de Dios, confrontaba el amor irrevocable de Dios, el amor tan grande de Dios. Yo sé que es un poco complejo esto, pero tenemos que entenderlo muy bien para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Debemos de entender que cualquier pecado es egoísta, por más que queramos construir
una ideología social en donde pensemos que son nuestros derechos y que no le hago daño a nadie por esto que estoy haciendo. No, hermano. No, joven. Tenemos que entender que cuando tú y yo pecamos, ofendemos a Dios y por consecuencia a nuestro prójimo, porque dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el no robar, el no mentir, sí, es amar al prójimo. Y sabes, cuando llegamos a esta conclusión, entonces podemos entender que cuando tú y yo pecamos, al que ofendemos primero es a Dios. Pero te quiero explicar esto nuevamente y quiero conectarlo con lo que pasó con David. Espero yo poder darme a entender. Dios le dice, lo tenías todo, lo tenías todo. Te di mi gracia, te di mi misericordia, te di mi amor. ¿Por qué? Porque como seres humanos así somos, buscamos lo malo y alejamos a Dios de nuestro camino. Y quizá hoy Dios nos está diciendo lo mismo a ti y a mí. Te he dado mi gracia, te he dado mi misericordia, te he dado mi favor, te he dado todo mi amor. ¿Por qué haces esto que ofende no solamente a tus padres, a alguien de tu familia, sino a Dios? ¿Por qué lo haces? Y si queremos aterrizarlo, ¿por qué fornicas? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué tomas? ¿Por qué fumas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué? Sí, yo sé que no es muy cómodo esto, ¿no? Esta no es una prédica de esas populares, ¿no? O de frases bonitas. Es una realidad que al final trae consecuencias a nuestra vida. Pero tenemos que hablar de esto aquí en la iglesia con los jóvenes. Tenemos que hablar de esto. Y entonces vemos la magnitud de la misericordia y del amor de Dios con David. Tienes que entender que la misma magnitud del amor y la misericordia de Dios es contigo. ¿Por qué elegir lo malo si tenemos todo? ¿Por qué elegir las cosas que más daño nos hacen si lo tenemos todo? Es donde entra esta fuerte palabra y es romper con nuestro egoísmo. Tenemos que romper con nuestro egoísmo, hermano. Tenemos que romper con nuestro egoísmo. Te digo algo, no es fácil. Yo mismo me predico, en serio. No es fácil. Tenemos que romper con nuestro egoísmo. Y esa es la primera parte que yo te quiero platicar el día de hoy. Y es precisamente el versículo que leíamos. ¿Sí? Nosotros debemos de entender, como dice la palabra, te lo voy a leer. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sabes qué ha construido la sociedad? ¿Sabes qué ha construido la ideología humanista hoy en día? En que tienes tu derecho. En que si tú pecas, no le haces daño a nadie. No le hago daño a nadie. Voy a ir más claro. Vamos con un pecado muy común, la pornografía. Ay, dale, ¿no? Sí, desafortunadamente es muy fuerte, tanto en hombres como mujeres. Y te lleva a la masturbación, y te lleva a las relaciones sexuales antes del matrimonio, y te lleva a la lujuria, y te lleva a muchísimas cosas. Ajá. ¿Qué dice la sociedad y que se va construyendo también en la mente del joven? Si yo consumo pornografía, no le hago daño a nadie. No le hago daño a nadie. Si yo me masturbo, no le hago daño a nadie. ¿Sí? Si yo hago este tipo de pecados de manera privada, no le hago daño a nadie. Y se concibe ese pensamiento que nos hace justificarnos y decir, tengo mis libertades. Por eso se llaman libres. Tengo mis libertades. Y no es así. Por supuesto que le hacemos daño. Al primero que le hacemos daño, vamos a conectar, ¿va? Es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice, tengo tantas cosas para ti. Tienes un techo, tienes agua, tienes comida, tienes dos pies, tienes dos brazos, tienes dos ojos, tienes vida. Respira.
respiran tus pulmones. Si tienes mucha bendición, te he bendecido en esto, te he bendecido en el otro. ¿Por qué practicarlo? Tenemos que romper con nuestro egoísmo. Y cuando decimos que consumimos pornografía, no debe de decir nuestro corazón, es porque pues es mi libertad y es mi derecho, ¿no? De explorar mi sexualidad, mi cuerpo, etcétera, ¿no? Y tantas cosas que no me daré el tiempo ahorita de platicar, ya traigo el tiempo encima, sí, como probar y tener relaciones sexuales, sí, pero primero me voy a vivir con un chico y después con otra, y pruebo y a ver si funciona y no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a una decisión para tomar lo bueno o lo malo, el primer paso que tenemos que hacer es romper con nuestro egoísmo. Romper con nuestro egoísmo. Sí, por definición, es más, hasta secularmente te lo quiero mencionar. Mira, ¿qué dice que es el egoísmo? El egoísmo, sí, se manifiesta como un excesivo amor por sí mismo, que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. Esa es la definición de un egoísta. Solamente piensa en su beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. ¿Y sabes algo? Cuando tomamos decisiones que nos llevan a pecar, al primero que ofendemos es a Dios, porque su naturaleza, en el caso de la pornografía, nos dice que Él es puro, y por eso no debo de consumir pornografía, porque tengo un Dios puro que quiere lo más puro para mí, que no quiere algo sucio para mí, sino quiere lo mejor para mí. ¿Por qué no me debo de drogar o por qué no debo de alcoholizarme? Porque tengo un Dios, sí, que cuida y protege mi cuerpo, mi vida. Y por eso no debo de afectar el templo que es del Señor, que es mi cuerpo. Y así podemos irnos con una lista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debo de hacer a la hora de tomar una decisión? Sí, lo primero que tengo que hacer es romper con el egoísmo y pensar que a la hora de que voy a pecar, ofendo a Dios. Y no quiero dejar a un lado esto porque también es importante. Sí, mira, cuando tú consumes pornografía, yo creo que todos llegamos a una conclusión y a lo mejor nadie aquí se puede negar que ofendemos a Dios. Pero la realidad es que también afectas a terceros, ofendes a tu familia, ofendes a tus padres, ofendes a la gente que te rodea, a las mujeres o hombres que te rodean, dependiendo si el consumidor es hombre o mujer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás a la defensiva, porque te enoja y te molesta, nos enojamos y nos molestamos. No, yo no estoy haciendo nada, no. Sí. Y entonces es una batalla porque quieres encubrir algo que en el fondo sabes que no está bien. Un noviazgo fuera de tiempo donde se están teniendo relaciones sexuales, sí, al final, por supuesto que ofendes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y no se está cumpliendo ese propósito cuando hay un noviazgo a los 15, 16, 17 años o en la edad que sea, en donde no haya un compromiso de matrimonio, 30, 28, la edad que tengas. ¿Sí? Por eso es que Dios es el estándar de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Porque necesitamos entender que no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino tenemos que pensar en el daño que lo hago a los demás. Y es una cadenita, ¿sí? Yo creo que todos sabemos que si alguien consume pornografía, sí, sabemos que está alentando a los que producen la pornografía, que al final lleva a delincuencia, a trata de personas, a robos, etcétera, etcétera. Y es una cadenita de nunca acabar con cada pecado. Así podemos hablar del alcohol, de las drogas, de lo que tú quieras. Al final es una cadena que tiene un origen en donde se corrompe el ser humano y tiene que transgredir leyes, estatutos y lastimar a los demás para lograr una satisfacción propia.
Entonces, hoy tú y yo podemos comprender que para que nos vaya bien, tenemos que romper con el egoísmo. Tenemos que romper con el egoísmo. Y si me ayuda mi hermano, mi hermana, por favor, de la alabanza para terminar, hay algo que me gustaría dejarte muy claro, muy, muy importante, ¿sí? Y es con lo que quiero terminar, ¿sí? Enamórate y conoce más a Dios. Enamórate y conoce más a Dios. La decisión a la hora de que estoy enfrente de la tentación, enfrente del pecado, aquí enfrente estoy a un minuto de fornicar, estoy a un minuto de tomar, a un minuto de tomar una mala decisión. Lo primero que tengo que hacer es romper con mi egoísmo, ¿sí? Y establecer en mi corazón, esto ofende a Dios. Y por supuesto, puedo lastimar el corazón de mis padres, puedo lastimar el corazón de mi hermano, de mi hermana, de la gente que me rodea. Y para que esto pueda suceder en nuestros corazones, tenemos que entender dos cosas más. La primera es que muchos jóvenes y adolescentes no pueden entender o no logran identificar lo moral de lo inmoral, lo que no está bien de lo que está bien. ¿Sabes por qué no lo podemos identificar muchas veces? Porque no conocemos bien a Dios, porque no conocemos la naturaleza de un Padre que nos ha dado todo y que nos dice: yo te quiero ver casada de blanco, yo te quiero ver con un frac con tus amigos casado en un altar, yo te quiero ver con un futuro impresionante, yo te quiero ver con una calidad de vida que nunca imaginaste, yo te quiero ver con una familia hermosísima, con tus chilpayates, con hijos, corriendo, jugando con ellos. Yo quiero lo mejor para ti. Pero no tenemos esa capacidad de alcanzar a ver. Por eso hoy quiero que sepas que muchas veces pueden suceder dos cosas. La primera, en la que un joven o un adolescente no puede llegar a romper con ese egoísmo, porque muchas veces vemos a Dios como un hombre que nos dice no, 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 y no, y no, y no a todo. Ay, no voy a la iglesia, ay, no, qué aburrido. Ay, no, mi pastor, qué aburrido. Ay, no, mi papá, qué aburrido. Ay, mi mamá, qué aburrido. Y esto, qué aburrido. Y no, y es que todo es no, y es que todo es no, no, no. Si vemos a Dios de esa manera, es muy difícil que rompamos con nuestro egoísmo y deliberadamente vamos a pecar. Vamos a hacer lo mismo. Y por eso no salimos de ese hoyo, brother. Nosotros como hombres y hasta como padres, porque yo ya soy papá, ¿sí? Te quisiera decir que sí, los hombres somos así, no a esto, no a lo otro, no a aquello, y como cometemos errores como padres, bro. O sea, tu papá, tu mamá cometen errores, perdónalos. Y quizá muchas veces te han dicho no, 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 no. A lo mejor no alcanzamos a entender, a veces sí tienen la razón, a veces no lo sé. Pero no veas a Dios de la misma forma. No cometas el error de ver a Dios como un hombre que te dice no, no, no y que te regaña. Porque no es así. Tampoco vamos a caer en el error de decir, bueno, pues entonces con Dios todo. No, para eso está su palabra. Pero eso es lo primero que quiero recomendarte. No veas a Dios de esa manera. Lo segundo es que muchos jóvenes o adolescentes no pueden diferenciar eso, no pueden alcanzar a romper con su egoísmo porque no han conocido verdaderamente el corazón de Dios. Y sé que para eso se necesita cierta madurez, se necesita que muchas veces se nos rompa un hueso, se nos rompa algo en la vida para llegar a comprender. Y es lo que menos deseamos, ¿verdad? El día, ¿cuándo fue, amor? El jueves fuimos a una secundaria. Fuimos a una secundaria a evangelizar, a la secundaria Juan Rulfo, y había un grupo de muchos jovencitos. Y cuando pasaban los maestros a predicarles, a compartirles, muchos de ellos no tienen papá, no tienen mamá. A varios de esos jovencitos están en una línea
donde se vende mucha droga. No los quiere su papá, no los quiere su mamá, los tuvo que adoptar un vecino. Esa tarde fue una tarde gloriosa porque pudimos ver cómo el amor de Dios abrazó a esos muchachitos, ¿sí? Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo conocemos a Dios sin necesidad de que la vida nos rompa un brazo, el corazón, va a ser muy rápido y fácil que podamos romper con nuestro egoísmo. Cuando tú te enamoras de Dios, lo conoces de corazón, es mucho menos probable que elijamos lo malo. Tenemos que romper con nuestro egoísmo y comprender que cuando yo cometo algo que está incorrecto, al primero que ofendo es a Dios. Por eso David dijo: he pecado contra Dios. Y vino una de consecuencias, hijo hermano. No sabes, ahí tú puedes leer la historia de David. Se mató la familia, abusaron de sus esposas, o sea, horrible todas las consecuencias que vino. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, pero las consecuencias ahí se quedaron. Ni modo, brother, pues tienes que vivir las consecuencias. Que no sea necesario en nuestras vidas. Que tú y yo podamos romper con nuestro egoísmo y considerar primero el corazón de Dios y por supuesto el corazón de tus padres, de la gente que te ama, que te quiere. Y vamos a encontrar la verdadera libertad. Así que te voy a pedir que te pongas de pie ahí por un momento en tu lugar y el día de hoy le digamos al Señor: Señor, y yo me formo en la fila junto contigo, créeme, sí, que juntos le digamos al Señor: Señor, ayúdame a romper con mi egoísmo, ayúdame a romper, sí, con ese egoísmo que muchas veces me hace inclinarme hacia la maldad, Señor, hacia el pecado, sí. El día de hoy tú y yo, por favor, tenemos que considerar las bondades de Dios, la misericordia de Dios, así como Dios le dijo a David: mira, yo te di por rey, yo te defendí de Saúl, yo te di el reino por herencia, yo te di todo lo que con él venía. Tienes todo conmigo. Hoy el Señor te dice lo mismo, joven. Sí, Dios te dice lo mismo. Yo quiero un futuro impresionante para ti. Te he dado herencia, te he dado tu familia, te he dado inclusive lo que me has pedido, te he mostrado mi misericordia, he respondido muchas de tus oraciones, he respondido tu clamor, me he manifestado a tu vida, me he manifestado con amor eterno a ti. Elige lo bueno, elige lo bueno. Créeme, elige no fornicar, es decir, no tener relaciones antes del matrimonio. Espera, yo tengo algo impresionante para ti. Elige lo bueno, es decir, no tomes droga, no tomes alcohol, no consumas pornografía, porque yo tengo un panorama puro, grande, poderoso para ti. Sé que no es fácil, joven, sé que no es fácil. Pasamos por donde tú estás caminando, pero si el día de hoy la cachas y esta palabra entra en tu corazón, créeme que te vas a ahorrar muchos dolores y vas a bendecir el nombre del Señor. Quiero que sepas que a pesar de lo que te he dicho, si seguimos pecando, Dios me va a seguir amando, claro. Por supuesto. Si a pesar de esto sigo ofendiendo a Dios, ¿me va a seguir amando? Claro, porque Él no es hombre. ¿Me voy a seguir equivocando? Es muy probable. ¿Y Dios me va a seguir amando? Sí. Pero muchas veces ahí van a estar las consecuencias. Van a quedar las consecuencias. Y eso es lo que no sabe tan bien a la hora de pasarlo aquí por la garganta. Hay un trago amargo. Que no sea necesario. Elijamos lo bueno. Y para lograrlo,
tenemos que romper con nuestro egoísmo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y hoy lo que más anhelamos, Padre, lo que más anhelamos es que tú, Señor, le muestres a cada joven que está aquí, Señor, la bondad de tu misericordia, el amor tan inagotable que has tenido con ellos. Y hoy, joven, créeme, el Señor en su corazón nos dice a todos nosotros: mira que yo he dado herencia a tu vida, te he mostrado mi misericordia, te he mostrado mi corazón, he escuchado tu clamor, te he respondido una y otra vez y estoy dispuesto y listo para volverlo a hacer. Y con esa misericordia y con esa gracia, Padre, hoy yo te pido, ayúdame a romper con mi egoísmo. Ayúdame a dejar de pensar en mí mismo, Señor, y hacer a un lado tu palabra, hacer a un lado el corazón de mi papá, de mi mamá, de la gente que me ama, que una y otra vez trata de hablar conmigo y que yo me enojo, me ofendo. Hay gente que muchas veces en buen plan trata de que yo me aliviane, de que yo me la lleve tranquilo y me enojo, me ofendo, me pongo de malas. Perdóname, Señor, si he sido demasiado egoísta con mi mamá, con mi papá. Perdóname si he sido demasiado egoísta con ese tío, esa tía, mi líder que ha hablado conmigo. Perdóname, Señor. Pero sobre todo, perdóname si te he hecho un lado a ti, Padre. Porque tú me lo has dado todo, Señor. Tú me lo has dado todo y no necesito nada más, Señor. Sé que la promesa vendrá. Sé que todo lo que hay en mi corazón en su tiempo llegará, pero tengo que luchar por ello y elegir lo bueno, Señor. Elegir el camino correcto, Señor, que no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, requiere de sacrificios, requiere, Señor, de ser valiente. Pero aquí está mi vida, Padre, ayúdame. Ayúdame a lograrlo y a alcanzarlo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien.